la fuente positiva, ¿verdad? Fuente positiva, negativa, vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de referencia a tierra, ¿verdad? Referencia de 0 voltios. Entonces, pasamos ahora a esta parte. ¿Sí? Y las características, ¿verdad?, de una fuente de corriente directa. ¿Sí? Indicamos que una fuente de corriente directa, pues, es una fuente que tiene un valor estable, ¿verdad? Es un valor constante y generalmente se le llama también fuente de CC, ¿verdad? Corriente continua. ¿Sí? Directa es porque no varía en el tiempo, ¿verdad? Ya sea tiene valor positivo o negativo, ¿sí? Pero cuando llamamos continua es porque es constante y tiene la menor cantidad de variaciones posibles. Se mantiene el valor en un punto fijo. Entonces vemos acá en ese gráfico A un voltaje, ¿verdad? Un voltaje, una tensión o diferencia de potencial de 12 voltios, ¿sí? Vemos que tenemos un eje de tiempo, ¿sí? Corriente a través del tiempo, ¿sí? Y pues el voltaje se mantiene estable o constante, ¿verdad? 12 voltios. Y lo representamos con una línea, ¿verdad? Con una línea constante que indica que no varía, ¿sí? Y la corriente, pues, sí, se va a ir manteniendo también, ¿verdad? Incremento de corriente o tiempo, ¿verdad? Porque pueden ser ambos sucesos, ¿sí? Sin olvidar que no podemos desligarnos de la corriente, ¿sí? La corriente, la carga eléctrica, el voltaje se dan al mismo tiempo, ¿verdad? El gráfico B, pues nos dice que si ahora yo quiero saber o quiero poder medir una corriente en términos de corriente directa, es decir, que no varía en el tiempo, pues tenemos un valor asociado acá de 10 miliamperios que se mantiene a lo largo del tiempo constante, ¿sí? O podríamos decir continua, ¿sí? Corriente continua, ¿sí? En el eje pues, del tiempo, ya sea tiempo o voltaje, es lo que vamos a tener como un incremento, ¿sí? Pero la corriente no va a cambiar, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces, si comparamos esto con una batería primaria que era de acción química, tenía un electrolito, ¿verdad? Que permitía que los iones fluyeran de la parte negativa a la positiva, y pues llega un momento en el que esa corriente de voltaje pues sí va a decaer, ¿sí? Va a decaer en lugar de estar incrementando. Y si hablábamos de una fuente secundaria, ¿verdad? Pues eran baterías recargables, ¿verdad? Primaria, secundaria, eran baterías recargables. Entonces, las fuentes se comportan de esta manera, de tal forma que si yo hago el símbolo de una batería de 12 voltios, la forma de graficarlo en el tiempo es la que aparece arriba, ¿verdad? El gráfico A. 12 voltios, pues trazo mi eje coordenado, ¿verdad? Voltaje contra tiempo, busco el indicador, ¿verdad? De la magnitud de tensión que tengo, trazo la línea horizontal. Ahí estoy hablando entonces de graficar mi voltaje en el tiempo. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces se solicita ya cuando estén trabajando circuitos que ustedes puedan trasladar, ¿verdad? O representar mi voltaje a la salida de un determinado circuito, ¿verdad? Un sistema, etcétera, y que me digan, grafique la señal que está saliendo. Pero como yo digo, bueno, es un voltaje directo, entonces, ¿cómo voy a graficar una batería? ¿Cómo grafico esa señal? Pero esta es la forma correcta de hacerlo, ¿sí? Es una línea horizontal porque se mantiene constante. Al final aparece punteado porque podríamos decir infinito, ¿verdad? Sabemos que la batería, pues, o la fuente, a menos que sea una que conectamos a corriente alterna o es una fuente rectificada, como bien lo vimos, pues ahí sí podemos hablar de infinito, ¿verdad? Pero si es una batería, en algún momento va a decaer, empezar a decaer su vida útil, ¿sí? Entonces, si me dicen grafique el voltaje de salida y es un voltaje directo, ¿verdad? Que no varía en el tiempo, pues lo graficamos de esa forma, una línea horizontal. Si me dicen grafique corriente, pues igual, ¿verdad? Ahí tenemos la flecha celeste donde dice grafique corriente, ¿sí? El corriente de 10 miliamperios, ¿sí? ¿Y alguna duda con eso? ¿Cómo representamos entonces esos valores de forma gráfica? Ya no como un símbolo, ¿verdad? Esos valores de forma gráfica. ¿Alguna duda de eso? ¿No hay dudas?
Marcos Alexander, bueno, lo vamos a anotar aquí. Bueno, ahí estamos. O sea, ingeniero, que cuando, por ejemplo, hay una caída de voltaje, eh, o sea, todo baja de un solo, al punto cero. Sí, 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 si hablamos de, bueno, de una bajada, pues una caída de voltaje, pues podemos pensar nosotros que llega a cero, pero eso como varía en el tiempo y estas fuentes pues son fijas, ¿verdad? De corriente directa, pues no debería tener una caída de voltaje como tal, ¿verdad? Eso lo podemos conceptualizar más si hablamos de corriente alterna y en la corriente alterna pues sí, ¿verdad? Sabemos que hay un valor estable en teoría de 120 voltios AC, ¿sí? Que varía en el tiempo, pero que es una caída, pues podríamos decir que sí, sí va a tender a cero. Pero acá como es una batería, es difícil que llegue a cero, a menos que haya algún cortocircuito, como se suele decir, es decir, que yo una la terminal positiva con la negativa. En su forma más simple, pues todo va a aterrizarse a cero, ¿verdad? Cero voltios. Pero como hay flujo de corriente, entonces ahí es donde se quema, ¿verdad? La corriente pasa a través de todo lo que esté por ahí, ¿verdad? De ese cable. Entonces ahí se quema el cable, ¿verdad? Porque es demasiada corriente. Pero como tal, que indiquemos, va a bajar de 12 voltios ese gráfico a cero, no, ¿verdad? La caída de tensión se refiere un poco más si yo energizo algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener esa batería de 12 voltios y puedo tener dos lámparas de 6 voltios, ¿sí? Entonces yo las conecto de tal forma que cada una pues esté utilizando 6 voltios de esa batería, ¿sí? A esos 6 voltios de una lámpara, pues yo lo llamo caída de tensión, ¿sí? Porque estoy consumiendo parte del voltaje de la batería, ¿sí? Para poder encender esa lámpara. Consume corriente, sí, ¿verdad? Pero eso es una caída, ¿sí? La fuente primaria va a ser 12 voltios y las otras son caídas porque estamos restándole a la fuente principal, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Sí, muy bien. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad? Ya tenemos esto acá, solo planteamos el gráfico. ¿Cómo hacemos una medición, verdad? Creo que lo vimos así de forma general en el simulador, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos una medición? Bueno, aquí utilizamos nosotros un multímetro, ¿verdad? De hecho, DMM pues hace referencia a multímetro digital, ¿verdad? Con siglas en inglés. Multímetro digital, ¿sí? El multímetro digital me va a servir para medir voltaje, para medir corriente eléctrica, para medir resistencia eléctrica, que es algo que vamos a ver ahorita también, el día de hoy. Resistencia eléctrica, es decir, cuando veamos el concepto se va a entender que es resistencia eléctrica. Pero podemos medir en general esas tres magnitudes básicas, ¿verdad? Esas magnitudes importantes que nos van a servir para estudiar, ¿verdad? Estos fenómenos en los circuitos. ¿Cómo mido el voltaje? Bueno, creo que eso es algo que tal vez muchas veces hemos intentado, o los que han intentado y tienen algún dispositivo, pues tomamos una batería de 1.5 voltios, coloco el negativo en el negativo de esa batería, coloco el positivo en el positivo de esa batería y observamos, ¿verdad? ¿Qué va a marcar el medidor? Obviamente posicionado en la escala de voltios, ¿verdad? Va a marcar 1.5 voltios, ¿verdad? Supongamos una batería nueva. Esa batería está conectada en paralelo, ¿sí? Es decir, la forma en que yo mido voltaje es una forma en paralelo, ¿sí? Aquí vemos en el gráfico, ¿sí? Es en paralelo. Si yo cambio las terminales, ¿verdad? Eh, las que aparecen en color rojo, ¿verdad? El positivo lo coloqué ahora en el negativo y el negativo en el positivo. Entonces voy a medir, en este caso, para un ejemplo, 0.5 voltios negativos, ¿sí? Si yo lo dejo tal como está el gráfico, más con más, menos con menos, ¿verdad? Lo que aparece en celeste, pues voy a tener una lectura de 0.5 voltios, ¿verdad? Es decir, la batería, yo no le di vuelta a la batería, ¿sí? Yo no digo que la batería ahora mide, por ejemplo, menos 0.5 voltios, porque en el valor nominal de su etiqueta diga menos 0.5, no.
¿verdad? Es solo la forma de conectarlas y de dónde a dónde realizo la medición la que determina si estoy tomando un voltaje negativo o uno positivo. Pero en esencia, lo que me interesa de este gráfico es que ustedes sepan que se debe medir en paralelo, ¿sí? Es decir, yo no voy a abrir parte de ese cableado y colocar mi instrumento para medir el voltaje, no. Lo mido en paralelo al dispositivo, ¿verdad? Me posiciono justamente en el extremo, ¿verdad? Inicial, en el extremo final. Ahí conecto, debo medir ese voltaje, ¿sí? Así es como medimos voltaje y con un multímetro, ¿sí? Acá pues se podrá ver, bueno, es que solo es una batería. Sí, pero si yo coloco 3 baterías ahora, pues me vuelvo a posicionar más y menos en la siguiente, más y menos en la siguiente, y voy a determinar el valor de cada una, ¿sí? Con este instrumento, ¿verdad? Multímetro digital, ¿sí? ¿Qué pasa si quiero medir corriente? Bueno, cambiamos de posición, ¿verdad? El medidor a una escala de amperios y observen qué pasa. Bueno, ahora debe existir un sistema, es decir, un circuito o un elemento que estemos energizando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El medidor ya no se conecta en paralelo, ¿verdad? Ya no está más con más en el positivo y menos con menos. Observen que el medidor me sirve para aperturar, ¿verdad? Rompo o parto el conductor, el cable, ¿sí? Y conecto el dispositivo para cerrar ese cable, ¿verdad? Es decir, conecto más con más, ¿verdad? Vamos a remarcar aquí nuevamente, conecto más con más, ¿verdad? Lo voy a remarcar de otro color acá. Lo voy a marcar color verde, ¿verdad? Y si se dan cuenta, voy a colocar acá más, ¿verdad? A ese punto que abrí y menos a ese otro punto. Y entonces el multímetro va a servir como un cableado virtual que estoy utilizando aquí, ¿verdad? Para cerrar otra vez todo, ¿sí? Pero ¿por qué cierro todo otra vez? Porque el medidor va a servir para determinar la corriente que pasa en amperios y esa corriente va a pasar a través del medidor, ¿verdad? Pasa a través del medidor y luego llega a la parte negativa. Entonces el medidor termina siendo como este alambre verde, pero que tiene un indicador, ¿verdad? Están pasando 4 amperios, ¿sí? Es decir, va a medir la cantidad de corriente eléctrica a través de ese dispositivo. Entonces, acá concluimos que se conecta en serie, ¿verdad? Es decir, en serie. Es decir, un elemento pues finaliza y ese conector del elemento se conecta a otro elemento que es este, ¿verdad? El terminal del multímetro. Este elemento pues finaliza acá, se conecta a otro elemento que es el sistema, ¿verdad? Pasa a través de todo el sistema, sale del sistema, ¿sí? Y se cierra el ciclo, ¿verdad? Entonces, pensemos que es un flujo de agua nuevamente cuando hablamos de corriente eléctrica. Pensemos que todo ese cableado es una tubería, ¿sí? Pero yo parto la tubería, entonces el multímetro tiende a hacer ese fragmento de tubo que va a unir nuevamente toda la tubería. Y cuando la mide, pues, la une, perdón, vamos a medir qué cantidad de agua está pasando, es decir, qué cantidad de corriente está pasando cuando hablamos ya de un circuito eléctrico. Entonces, el dispositivo se conecta en serie, ¿sí? Voy a borrar esto, que quede únicamente eso, ¿verdad? Se conecta en serie, ¿sí? Entonces, en conclusión, si quiero medir voltaje en cualquier elemento, me conecto en paralelo, ¿sí? Si quiero medir corriente, pues abro, ¿verdad? Parte de ese circuito, conecto mi medidor para que termine de cerrar el circuito y va a permitir hacer la lectura, ¿verdad? En amperios, ¿sí? Y observen que en donde se conecta, pues cambia la lectura de corriente. Es decir, aquí coloqué más, ¿verdad? El que está color verde, lo coloqué más, ¿verdad? Con más de la batería, ¿sí? Para que esto se termine de ser eh, consistente, ¿verdad? Con los signos, ¿sí? El multímetro, pues, tiene obviamente su signo, su polaridad. Entonces, convencionalmente, aunque no estamos viendo ahorita los circuitos, yo puedo decir que un circuito eléctrico
Y va a tener batería, sí, más, menos, ¿verdad? Conecto yo otro dispositivo que es una resistencia que lo vamos a ver ahorita. Pues si yo miro este cable y está llegando aquí, yo sé que este es el mismo más que está allá, ¿verdad? Porque solo un cable me sirvió para extenderlo. Si yo veo el menos que está acá de la batería y llego hasta acá, pues yo sé que acá va a estar el menos de la batería porque el cable solo me ayudó a extender esa terminal ahí, ¿sí? Entonces, si yo agrando, ¿verdad? Esa parte o esos elementos, si yo los agrando, agrego dos, por ejemplo, agrego dos elementos aquí, ¿verdad? Agrego uno, agrego dos, ¿sí? Yo sé que aquí es el más de la batería, ¿sí? Yo sé que acá es el menos de la batería. Entonces, convenientemente se coloca el más acá de esa resistencia y acá el menos. ¿Qué efecto me da al final de cuentas? Una batería, otra batería. Porque aunque sea un elemento, está consumiendo ese voltaje o caída que mencionábamos hace un momento a su compañero. Entonces, si aquí hay 12 voltios, ¿verdad? Ahora no son bombillas, pero yo puedo decir, acá esta consume 6 y esta consume 6 de la principal. Entonces, como están contrarias, ¿verdad? La de 12 está aquí y la de 6 está acá y la de 6 acá, ¿sí? Eso quiere decir que tengo 12, acá voy a tener menos 6 por la forma en que están conectadas, menos 6, y eso me da menos 12 y 12. Cuando sumo algebraicamente, me da 0. Es decir, los 12 voltios se dividieron en 6 para esta batería, ¿verdad? Digamos que lo estuviera consumiendo, y se dividen en estos otros 6. Pero como están en la misma posición, se vuelven menos 12 y me da como resultado que pues están consumiendo todo de la fuente principal, ¿sí? Pero a eso me refiero a un circuito en serie, ¿verdad? En términos generales, pueden tener 10, puede tener 30 elementos, puede tener la cantidad de elementos que querramos, pero el multímetro abrimos, ¿verdad? Y conectamos, ¿verdad? Entonces, igual si quieren vamos a ver esas mediciones en el simulador, ¿verdad? Pero es importante saber que se conecta en serie, ¿verdad? Debemos conectar en serie. ¿Alguna duda de cómo conectamos o cómo puedo medir voltaje o corriente con uno de esos instrumentos? Voltaje o corriente. ¿No hay dudas? ¿Sí? ¿Están claros? Ok. Entonces, si ya vimos un multímetro digital, pues no está de más conceptualizar un multímetro análogo. ¿Por qué se llama análogo? Porque no tiene circuitos digitales que me permitan tener una gran precisión, ¿sí? Solo tenemos un instrumento de aguja móvil, ¿verdad? Aparece ahí la línea roja, es la aguja del dispositivo. Este se llama galvanómetro realmente. Y es un dispositivo de aguja móvil. Tiene varias escalas en el fondo para la misma aguja. Tiene algún conmutador para poder switchar entre voltaje, corriente y resistencia, ¿sí? De hecho, varios conmutadores, pero no va a ser tan preciso porque solo lo que yo pueda observar en la aguja, ¿verdad? La escala del fondo y donde esté posicionada la aguja, pues voy a poder indicar un aproximado, ¿verdad? Pensemos que es como las balanzas que están en los supermercados o mercados y pesamos cierta cantidad de fruta, pues yo digo, esto no llegó a las 2 libras, pero de todas maneras me las cobran casi. Yo igual no puedo determinar acá al 100%, hay un error, ¿verdad? Un porcentaje de error cuando yo haga una medición. Pero este es un multímetro análogo, ¿por qué? Porque todos los componentes son simples, digamos, no hay nada digital. Y pues eran los multímetros utilizados anteriormente. Ahorita pues ya casi no se utilizan, de hecho hay algunos, pero estos ya casi no se utilizan. Y el que ven ustedes acá, pues todo el contenedor, ¿verdad? Del multímetro, pues era un material muy resistente, ¿verdad? Eran muy caros estos multímetros también. De hecho, ustedes pueden buscar ahí en eBay, ¿verdad? Hay algunos que están de subasta todavía, eh, pero ya no hay nuevos, ¿verdad? Solo que están muy bien cuidados, pero a veces cuestan hasta $100, $180, uno de estos, ¿verdad?
lo que vale un multímetro digital bueno o estándar, ¿verdad? En estos momentos. Pero no está de más saber, ¿verdad? Que existían estos multímetros de aguja, ¿verdad? Multímetro de galvanómetro, así se llama ese medidor, ¿sí? Multímetro digital, ¿verdad? Acá están las siglas que les decía, digital multímetro, ¿sí? DMM. Entonces, cuando escuchemos o nos digan esas siglas o veamos en un libro DMM, pues yo sé que es un multímetro digital, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esos multímetros digitales? Que la mayoría actualmente, pues no tengo que cambiar tantas escalas, es decir, me posiciono en voltios, ¿verdad? Para medir voltios, pero en el caso de esta imagen dice voltios AC, está posicionado en voltios AC, puedo medir hasta 1000 voltios, ¿verdad? Bueno, entonces solo conecto las dos terminales en un toma de corriente de mi casa y me va a medir los 110, 120 voltios que tenga, ¿sí? Si yo quiero medir un voltio, pues igual lo va a medir. ¿Por qué entonces tiene una pérdida tan pequeña? Porque ya se maneja acá el multirrango, es decir, el multímetro inteligentemente detecta el rango de medición y da la mejor resolución posible. Si es de 0 a 5 voltios, pues lo va a medir bien. Si es de 5 a 50 voltios, igual. Y si es de, no sé, 50 a 100 voltios, pues los va a medir igual. ¿Sí? Lo va a medir con buena resolución. Entonces, el multirrango me evita a mí estar cambiando de escala de medición a cada rato y evita también que yo dañe el dispositivo, ¿verdad? Porque en eso de estar cambiando, se le puede escapar a uno, ¿verdad? No cambio escala y mido algo más elevado, daño esa escala del medidor, ¿verdad? Entonces es algo muy complicado y inclusive pues hay que tener cuidado en estos medidores de no querer medir, por ejemplo, ahorita que estoy en corriente alterna y quiero medir una batería de 12 voltios, pues no va a medir, ¿verdad? Pero si estoy para medir con baterías de corriente directa y lo colecto en un tomacorriente, pues se quema la escala, ¿verdad? O se daña el dispositivo de una vez. Entonces siempre hay que tener precauciones, aunque me faciliten más la vida. Y lo que aparece a la derecha, ¿verdad? Si nos damos cuenta, es el símbolo de corriente directa, ¿verdad? Una barra con 3 puntos. Dice que hay escala en milivoltios, ¿verdad? Y la principal dice en voltios. Y en la de corriente alterna, pues aparece este símbolo, ¿verdad? Este símbolo arriba de la V. Eso sería entonces un multímetro digital. De hecho, miden hasta frecuencia, miden capacitores, ¿verdad? Y miden diodos, ¿sí? O sea, varios dispositivos que ahorita no estamos viendo, pero es importante conocerlos. ¿Alguna duda de los medidores? Sí, una pregunta, ingeniero. ¿Sí? Los jeroglíficos que tenía ahí, Ajá. ¿qué dijo que significaba cada uno de ellos? Bueno, significan corriente directa, ¿verdad? Cuando ustedes observen eso, van a ver que es corriente directa, ¿sí? Si ustedes ven esta barra con 3 puntos, significa que estoy midiendo acá DC, ¿verdad? Corriente directa, ¿sí? Es decir, el multímetro tuvo que haberse posicionado acá, ¿verdad? Donde está rojo, para medir corriente directa. Lo que aparece ahí, que no se logra ver mucho, es milivoltios en corriente directa, que es lo que está acá, ¿verdad? Milivoltios en corriente directa. Y acá lo que vemos es corriente alterna, ¿verdad? Este que está acá, pues el símbolo es el que aparece acá. Pero esto significa corriente directa, ¿verdad? DC, ¿sí? Si nosotros lo vemos también en nuestros cargadores de celular, perdón, de nuestra computadora, ¿verdad? Si ustedes tienen su computadora a mano ahorita y tienen el cargador, pues buscan la etiqueta por ahí, solo que dirá 18, 17.5 o 21 voltios o 19 voltios, por ejemplo. ¿Y cómo me dicen que es DC? Pues colocan una barra, 3 puntos, y acá dice cuántos amperios me da. Bueno, pueden ser 3.5 amperios, y mi cargador de computadora tiene esas especificaciones. Esto se refiere a que es DC, ¿verdad? O CD, ¿sí? En español, ¿sí? Eh, quedamos claros en esa parte. Si quieren, vean su cargador de computadora, tiene que tener eso. Entonces, el que tiene MV, MV significa que usted está midiendo, si yo quiero un voltio, pues usted está en voltios, ¿verdad? Voltios. Si usted está en miliV,
pues usted está midiendo la milésima de un voltio, ¿verdad? Está midiendo esto, ¿verdad? 0.001 voltios. Está midiendo algo muy pequeño, ¿verdad? La milésima de un voltio, ¿sí? Ah, ya, entonces sirve para eh, valores más pequeños. Correcto, le puede medir esos valores pequeños, tanto como los grandes, ¿verdad? Ah, va. Gracias. Que eso era lo de las letras, era la duda. Sí, ok, está bien, no hay problema. Gracias. Pero sí, no les quita nada, ¿verdad? Creo que son unos segundos que ustedes tomen su cargador de laptop, si lo tienen, o si están de celular, pues tal vez no lo van a poder hacer, pero tomen su cargador de laptop y vean la etiqueta, ¿verdad? No sé qué marca sea su computadora, HP, Dell o Acer, ¿verdad? No sé, ahora puede ser Acer, etcétera, Asus, bueno, cualquiera, pero que ustedes verifiquen el cargador de su computadora. Debe decir forzosamente eso, ¿verdad? Y si no lo dice, pues verifiquen la etiqueta de su computadora, aunque no sea el cargador, donde está la marca, modelo y todo eso, la etiqueta de su computadora también dice con cuánto se energiza. Aparece ahí ese símbolo, ¿verdad? Entonces, revisen ahora si pueden, son unos segundos los que quitan nada más, ¿verdad? Aparecen, ¿sí? Entonces, esos valores aparecen para que tengamos la referencia. Si quieren, vamos a dejar eso que está ahí encima, lo de milivoltios, ¿verdad? Pero es corriente directa. Entonces, tanto en este medidor como en el otro, yo puedo medir, ¿sí? Acá tal vez no lo logran apreciar, pero acá dice corriente directa, ¿verdad? Dice DC, ¿sí? Y acá dice AC, voltios solamente, ¿sí? Y acá tengo escalas, ¿verdad? 500 miliamperios, ¿verdad? 100 miliamperios, dice por acá, 10 miliamperios, 1 miliamperio, ¿sí? Y acá también dice 2.5 voltios, 10 voltios, 25 voltios, 50 voltios, ¿verdad? 250 voltios. Entonces yo tengo que cambiar cada una de las escalas para poder medir el rango que yo necesito, ¿verdad? Cosa que sustituye el multímetro digital, que es multirango, ¿verdad? O sea, multirango es porque es automático. Pensemos en eso de momento, ¿verdad? Que es como el vehículo automático y el otro pues es el mecánico. Tengo que switchar entre cada una de esas escalas o velocidades para medir, mientras que acá como es automático, pues él detecta que estoy midiendo y me da la mejor resolución posible, ¿verdad? Pero son más caros, ¿verdad? Estos multímetros, creo que el más barato está como 1500, 1700, ¿verdad? Eh, hay una empresa que vende, ¿sí? Hay una empresa que vende, ¿verdad? No es publicidad, sino es la empresa que realmente maneja más esta marca. Y si a ustedes les da curiosidad ver, pues la empresa se llama Compro, pero va en contra de la ortografía, ¿verdad? Porque esto significa controles y proyectos, ¿verdad? Controles y proyectos, o sea, no es compro de comprar. Entonces pueden revisar ustedes en internet y ahí les va a aparecer información, ¿verdad? Información de esos multímetros y que los venden en Guatemala, ¿verdad? Ellos son los que distribuyen ese tipo de multímetros, pero son caros, ¿verdad? Y son caros, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de precio, ¿verdad? Pero en punto de vista funcional, pues realmente no es caro porque es raro que se dañe, aunque a veces midamos mal, ¿sí? Y mientras que uso uno más barato y se me va a dañar, tengo que comprar otro, vuelvo a comprar otro, pues tiene mucha más rentabilidad comprar un dispositivo de estos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso sería con respecto a los multímetros, ¿sí? Entonces al final vamos a ver en el simulador cómo se mide el voltaje y corriente, ¿verdad? En cualquier tipo de circuito, aunque no estamos viendo aún los circuitos, pero vamos a ver cómo es que abrimos, y si yo quiero medir en otro punto, pues abrimos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el simulador. Pero ahora pasamos, ¿verdad? Ya vimos voltaje. Observen que el curso, pues, es más que todo introducción a todos estos elementos, ¿verdad? A estas magnitudes de interés. Y ya vimos que era amperio, ¿verdad? El amperio, pues, era 6.242 por 10 a la 18 electrones que pasan en un punto determinado, una superficie, en un segundo, ¿sí? El voltio, pues, era mover esa cantidad, solo que ahora de carga de un punto a B en un segundo. Y aplicamos un joule, ¿verdad? Para mover un coulomb, eso es un voltio. Y la carga, pues, era la misma cantidad de electrones que pasaban en ese lugar, pero que ahora yo le asigno
una cualidad, ¿verdad? Y es decir, es carga positiva o negativa, y eso pues ya es un coulomb, ¿sí? Entonces se daban al mismo tiempo. Entra este otro parámetro ahora, ¿verdad? Este otro elemento importante, que es la resistencia eléctrica, ¿sí? Muy bien, entonces antes de ver eso, ¿qué entendemos nosotros por resistencia? Sin hablar del término eléctrico. ¿Qué piensan ustedes que es resistencia? ¿O a qué les hace referencia esa palabra? Es la oposición, algo que se opone. Es algo que se opone, ¿verdad? Cuando hablamos bueno, cuando hablamos de una batalla, ¿verdad? Una película, una guerra o de la historia, pues decimos se opuso, ¿verdad? La resistencia se opuso, ¿verdad? O tal ciudad se opuso, ¿verdad? Presentó resistencia o se resiste a cambiar de normas, etcétera, ¿verdad? Es una oposición, ¿verdad? Eh, También cuando hablamos de decisiones, ¿verdad? Políticas o acuerdos que están firmando, ¿verdad? Que se yo, con el Congreso, etcétera, pues dice, hay oposición, no dicen resistencia, pero es lo mismo, ¿verdad? Es un sinónimo. La oposición, pues no quieren aprobar la ley, el decreto, no sé qué, etcétera. Es oposición, entonces es resistencia. ¿Qué más podemos decir de la resistencia? ¿Qué otras definiciones podríamos tener de resistencia? Por ejemplo, hablando de los atletas tienen que mantener una resistencia cuando están haciendo algún deporte, por ejemplo, carrera, ¿va? O sea, ellos tienen que, o sea, trabajan con ejercicios y toda la onda para mantener cada día más un ritmo, ¿verdad? Entonces yo digo que tal vez una resistencia es algo que aguanta algo o, o no sé, algo por el estilo. Bueno, ahí pues eso es una analogía también bastante válida, ¿verdad? Y pues los atletas que corren 42 kilómetros tienen más resistencia, es decir, soportan más, o sea, ya no lo vemos también como solo posición, ¿verdad? Pero es algo que sí soportan más distancia, ¿verdad? Sus músculos soportan más, es decir, son más resistentes, son más fuertes, si queremos verlos. Entonces, resistencia, si lo volvemos a aplicar a los otros conceptos que indicamos, ¿verdad? O ejemplos, pues obviamente si presenta resistencia es porque es algo fuerte, ¿verdad? No solo que se esté oponiendo, sino que es algo que está digamos, con fuerza, es algo con fuerza, ¿sí? Entonces creo que con esos conceptos, pues ya podemos definir lo siguiente, solo que apliquémoslo ahora a este fenómeno eléctrico, a circuitos, ¿verdad? Es decir, resistencia eléctrica, pues lo vamos a tomar nosotros relacionado a la corriente eléctrica, ¿sí? En términos generales, yo puedo decir que resistencia eléctrica es la oposición al paso de corriente, ¿sí? Cuando yo digo resistencia eléctrica, es la oposición a que pase la corriente eléctrica. ¿Por dónde es que va a pasar? Por un cable, ¿verdad? Por un cable es que va a pasar la corriente eléctrica. Sí, pero entonces, ¿dónde está la resistencia? ¿Será que si yo presiono el cable, pues hay resistencia? No, ¿verdad? Ahí hay que diferenciar también, ¿verdad? Pero en el concepto más general, es la oposición al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, voltaje ya sabemos qué es, ya sabemos que es carga eléctrica, ya sabemos que es la corriente, ¿verdad? Un amperio sabemos qué es. Entonces, resistencia es la oposición al paso de la corriente, ¿sí? Corriente eléctrica. El símbolo que representa la resistencia eléctrica es el que aparece ahí, ¿verdad? Figura 3.1, ¿sí? Ese es el símbolo, ¿sí? Hay otros símbolos alternativos, ¿verdad? Que son los de la derecha. Y pues el primero es el mismo, ¿verdad? El segundo también lo puedo representar como un rectángulo con dos terminales, ¿verdad? Y el de abajo pues también puede ser una resistencia con una flecha. ¿Qué representa? Que es una resistencia variable, es decir, yo ajusto cuánta oposición presenta, ¿sí? Entonces vamos a determinar cuánta oposición presenta, si le doy el máximo o el mínimo. Podemos pensar que esa resistencia variable es una válvula, ¿verdad? O un grifo, ¿verdad? O un chorro, como los conocemos, o lo decimos muy comúnmente. Pues abro, ¿verdad? Dejo pasar agua. Si lo abro poquito, pues va a pasar poca agua, ¿verdad? Si lo abro todo, va a pasar todo el flujo que viene de agua, ¿sí? Entonces lo mismo pasa acá, solo que el flujo que va a pasar es corriente eléctrica, ¿verdad? Va a ser como una válvula esa resistencia variable, ¿sí?
regula el paso, ¿sí? Entonces, ya que sabemos qué es resistencia, que es la oposición, no puedo decir que solo es el símbolo, ¿sí? No puedo decir que la compro en una electrónica y sí es una resistencia, pero me refiero a resistencia eléctrica general, ¿verdad? No solo el símbolo. Entonces, cuando hablo de resistencia, es la resistencia de cualquier material, ¿sí? Es la resistencia de cualquier material y está provocada por el área transversal. Entonces vamos a ver que todo se conjuga en ese mismo conductor que hemos estado viendo, ¿sí? Depende de 4 factores, sí. ¿Cuáles son esos factores? Pues, en primer lugar, el material. El material, aparece acá una letra, si ustedes ven, es una letra griega que se llama Rho. La vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero el material hace referencia a Rho, ¿verdad? La longitud, pues yo coloco una longitud L, ¿verdad? La coloco como minúscula, ¿verdad? Como letra carta, pues así la coloco. Y yo, ¿verdad? Ustedes pueden colocar L, ¿verdad? Normal, en molde, etcétera. Pero es longitud, ¿verdad? Área transversal, a mayúscula, y temperatura. Entonces dependemos de 4 factores para saber qué tanto puedo dejar pasar corriente o qué tanto no, ¿sí? El concepto es no dejar pasar corriente, ¿sí? Pero no quiere decir que voy a bloquear completamente, ¿sí? Eso es otro asunto, ¿verdad? Entonces, dependemos de 4 factores, ¿sí? Y generalmente en los libros pues se maneja una temperatura ambiente a veces de 17 grados, en otros de 19, en otros de 20, en otros de 25, ¿sí? Y en este caso acá están considerando temperatura ambiente, ¿verdad? Como que fuera la temperatura de ahorita, 20 grados centígrados, pues es una temperatura ambiente. Podría ser a la sombra, como dicen, ¿verdad? Pero eso no es relevante ahorita, ¿sí? 20 grados, pues temperatura ambiente, eso consideremos. Y entonces, a una temperatura de 20 grados, hay una fórmula que me da el valor de la resistencia o de la oposición a la corriente y se mezclan 3 variables. Observemos, aquí dice Rho, ¿verdad? Esa es la letra griega Rho. Sí, parece una P, pero no es una P. Aquí ya la vimos con el símbolo, ¿ven? Rho. Y significa resistividad. Es otro concepto que vamos a ver ahorita, ¿sí? La resistencia, así como un amperio se mide, la corriente se mide en amperio, eh, el voltaje se mide en voltio, la resistencia se mide en ohmios. Aquí aparece ahora ohmios. Su símbolo va a ser omega, letra griega también, ¿verdad? Su símbolo va a ser omega, letra griega también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos colocar acá amperios, ¿verdad? Voltios y resistencia en ohmios, pues yo coloco así. Son mis 3 magnitudes fundamentales, ¿sí? Ahora bien, resistencia, ya vimos que depende de 3 variables, ¿sí? Resistividad, que es, ahorita lo vamos a hacer, pero es respecto al material. Longitud, aquí aparece longitud, L, sobre área. El área es el área, cuando nosotros hacemos el corte del cable, queda en la circunferencia, ¿verdad? Es esa área transversal, ¿verdad? Es esa sección transversal la que estamos manejando ahí, ¿sí? Entonces acá está este texto, ¿verdad? Ustedes pueden revisarlo, dice, la letra Rho es una letra griega que significa resistividad. L, longitud, y A, el área, ¿sí? Estamos hablando de alambres circulares, ¿verdad? Porque es lo que predomina, ¿verdad? Entonces no vamos a leer lo que está ahí, pero sí dice que Rho es la resistividad, L longitud y A el área. Entonces depende de las 3, si se dan cuenta, dependemos de las 3 variables, ¿verdad? Resistividad, longitud y área, ¿sí? Entonces ohmios es para resistencia, voltios es para voltaje y amperios para corriente, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No hay dudas? Solamente puede repetir nuevamente lo que dijo de ohmios, voltaje y amperios para cada... Muy bien. Pues lo primero que vimos era el concepto de corriente, ¿verdad? Entonces, corriente la vamos a medir en amperios, ¿verdad? Ahí tenemos la letra A la izquierda, ¿verdad? Corriente eléctrica.
Luego dijimos voltaje, ¿sí? La medimos en voltios, ¿verdad? Que está al lado izquierdo. Y la resistencia se mide en ohmios, ¿verdad? Resistencia. También la puedo representar con la letra R, ¿verdad? Resistencia. Pero cuando a mí me dicen 50, pero 50 de qué? O sea, una resistencia de 50, pero 50 qué? Bueno, la unidad es ohmio. Entonces, lo correcto es decir ohmios, voltios y amperios, ¿verdad? ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Entonces, igual si hay alguna duda, pues podemos regresar. Solo me lo van indicando. Igual si llega a fallar la señal, creo que ahorita pues no ha fallado. Se me indica. Entonces, si yo ya sé que la resistencia es la oposición a la corriente, pero yo no sé la posición de quién. ¿Quién se está poniendo? No, no es una persona, no es un bloque de madera, no. ¿Verdad? ¿Quién se está poniendo? Ah, bueno, se opone el material. ¿Sí? El material. Recordemos que esas son las 4 variables que están acá. Miren, material, longitud, área transversal y temperatura. Ahorita nos vamos a basar únicamente en las primeras 3. ¿Sí? Por eso están ahí con la llave. Y al final vemos el efecto de la cuarta. ¿Sí? Cómo afecta en esa magnitud. ¿Sí? Bueno, alambre circular. Pensemos nuevamente en aquel fragmento de cable, ¿verdad? Que les decía yo, corten un segmento de cable circular de 10 centímetros y lo ponemos sobre nuestra mesa, ¿verdad? Encima de nuestra mesa. Ese es un alambre circular, ¿sí? No está conectado a una batería, no. No tiene voltaje, no. Hay corriente ahí, tampoco, ¿verdad? Eso es lo que debemos pensar. Entonces, ¿dónde determino yo las 4 variables que están afectando al cable o al conductor? ¿Dónde las determino yo? Bueno, las estamos determinando acá, miren. Número 1, ¿a qué se refiere resistividad o el material? Se refiere al tipo de material, es decir, bueno, entonces, ¿para qué está diciendo material? No, ¿verdad? Se refiere al tipo de material con respecto a su construcción, bueno, su constitución, su configuración, si queremos verlo también, eh, química, ¿verdad? Atómica, mejor dicho, a su configuración atómica. Yo puedo decir material, entonces yo quiero que ese alambre circular sea de cobre. Yo quiero que ese alambre circular sea de oro. Quiero que ese alambre circular sea ahora de plata. O bien, quiero que ese alambre circular ahora sea de tungsteno, por ejemplo. ¿Sí? O bien que sea un alambre circular de aluminio. Entonces, a eso me refiero con material. ¿Sí? Por su eh, configuración, ¿verdad? O por su constitución atómica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si entendemos que el material va a presentar una resistencia dependiendo del tipo que sea, es decir, una pequeña oposición, pues hablamos de resistividad. Entonces, resistencia es la oposición al paso de corriente en general. Resistividad, ¿qué es? Es la oposición que presenta un material al paso de corriente eléctrica. ¿Entendemos qué es resistividad? Oposición al paso de corriente eléctrica. Ajá, podemos confundir en algún momento resistividad con resistencia, pero resistencia yo lo digo en general, ¿verdad? No pensemos en ningún objeto ni en ningún material. Resistencia, ustedes dijeron las definiciones de resistencia, pues es la oposición, pero ampliado, ¿verdad? O digamos conceptualizado al fenómeno eléctrico, es la oposición al paso de corriente eléctrica. ¿Quién está haciendo la oposición? No sé si es un cable, si es un trozo de madera, si es, no sé, es general. Pero cuando yo digo resistividad, mezclo a la resistencia, ¿verdad? Resistividad es la resistencia que eh, tiene cierto material ante el paso de corriente eléctrica, ¿sí? Entendemos esa parte. Resistencia es la oposición a la corriente, pero resistividad es la oposición al paso de la corriente, o sea, es la resistencia propia de cierto material al paso de la corriente. Si el cobre pues se opone mucho a la corriente, pues va a tener, digámoslo con números,
bueno, va a tener 10 de oposición. Si el oro se opone 5, pues va a tener 5 de oposición. Y si el aluminio se opone, ahora se opusiera 1, pues va a tener 1 de oposición. Si lo vemos en porcentajes, bueno, entonces 1% se opone el aluminio, y 2% el oro, y 5, perdón, y 10% el cobre. Entonces, esa resistencia es propia del material por la construcción o por el tipo de material que es, ¿verdad? Me refiero a la configuración, ¿verdad? Que tiene sus átomos, ¿sí? Los átomos de cobre son átomos de cobre, no importa si es un cuadrado el que tengo, no importa si es una hoja de cobre, ¿verdad? No importa si es un clavo de cobre, si es una aguja de cobre, si es ese conductor de cobre, no importa, sigue siendo cobre. Entonces, al yo querer dejar pasar electrones ahí, pues por ser cobre, por el simple hecho de ser cobre, se va a oponer en cierta medida a que pase la corriente, ¿sí? Si es oro, pues lo mismo, puede ser cualquier objeto de oro, pero a la hora de que yo quiera mandar electrones y que pasen a través de ese objeto, también se va a poner. ¿Pero por qué? Por los átomos de oro, ¿verdad? Su configuración no va a cambiar, ¿sí? Entonces, resistividad es una resistencia propia de cada material. El cobre tiene una resistencia propia, la llamo resistividad del cobre. El oro tiene una resistencia propia, ¿verdad? Por la forma de sus átomos, pues la llamo resistividad, pero del oro. Y el aluminio tiene una resistencia propia por la configuración, obviamente, y de los átomos. Tiene una resistencia a la corriente que yo la llamo resistividad de aluminio, ¿verdad? En esa última, aluminio, oro, cobre. Entonces, es una resistencia propia por la forma en que está construido el material, ¿verdad? Por sus átomos, ¿sí? Ellos determinan cuánto se opone o cuánto no al paso de corriente. Pero yo no la llamo resistencia porque no es general, la llamo resistividad, ¿verdad? No sé si ahí tenemos una idea un poquito más clara. ¿Tenemos una idea más clara ahí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, resistividad, llámenla ustedes de forma general, entonces es la resistencia propia del material por su constitución o su configuración atómica, ¿verdad? ¿Sí? Eso es, ¿verdad? Esa resistividad es la resistencia propia de ese material al paso de la corriente, ¿sí? Pero resistencia es la oposición al paso de corriente general, ¿verdad? No estoy hablando de oro o de plata, no, porque si yo digo, voy a hacer o voy a tratar de inyectar corriente, ¿verdad? En un fragmento de madera, pues tiene una resistencia grandísima, ¿verdad? Y no es un metal, no es un material, no es un conductor, ¿sí? Entonces yo no puedo generalizar ahí, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es que en estos materiales, por la forma en que están hechos, ¿verdad? Por su configuración química, si queremos verlo, van a tener una resistencia propia por el tipo de átomo. Llamémoslo así, por los tipos de átomo van a tener una resistencia propia, ¿sí? Entonces, volvemos aquí a los 4 parámetros. Material, pues puede ser cobre, plata, ya lo podemos conceptualizar como un material, pero lo llamamos resistividad de ese material. Oposición de ese material, ¿sí? Resistencia de ese material al paso de corriente. En otra palabra, resistividad, ¿sí? 2, aparece ahí como L, la longitud, ¿verdad? Va a determinar el factor, ¿verdad? De resistencia que podamos tener en el cable completo, ¿verdad? 3, aparece el área. ¿Cuál es el área? Esa sección transversal, ¿verdad? Que está pintada acá en color rojo, pues es el área, ¿verdad? Que yo debo considerar. Y el 4, temperatura. Bueno, aquí no, ¿cómo la puedo ver si no es algo visible? Bueno, sí va a afectar, pero en la ecuación, si ustedes se recuerdan, no está, ¿verdad? Contemplada la temperatura en la fórmula, ¿verdad? Resistencia es resistividad, es decir, material por la longitud sobre área. Aquí no aparece temperatura, ¿verdad? Pero sí afecta, es la cuarta, ¿verdad? Esa por eso se ve hasta el final, ¿sí?
Entonces recapitulemos. 1, material, resistividad propia de ese tipo de material. 2, longitud. 3, área transversal, es el corte de esa sección. Y 4, temperatura, ¿verdad? ¿Alguna duda con eso? ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso? ¿O todo está claro? La medición la vamos a hacer al final en el simulador, ¿sí? ¿Alguien iba a opinar algo? Sí, muy bien. Pues ahora tenemos que plantear aquí 4 ejemplos para ver cómo afecta cada una de esas variables, ¿verdad?, a la resistividad. Ingeniero, ¿Sí? solo para terminar de aclarar un concepto. Sí, dígame. La resistividad dijo que era por así decirlo, el concepto general. Y No, al revés, resistencia es general, ¿verdad? Y porque recuérdese que yo dije resistencia, que es cuando lo hablamos como palabra, ¿verdad? El concepto de la palabra. Una posición, ¿verdad? Es qué tanto aguanta algo. Bueno, entonces resistencia es algo general. Cuando lo decimos orientado a circuitos o a la electricidad, pues decimos resistencia eléctrica, ya le ponemos un apellido, digamos, ya tiene su nombre, apellido. Resistencia eléctrica es la oposición a que pase la corriente eléctrica, ¿sí? No importa quién la está haciendo, si es este cable, si es la puerta que yo tengo de metal, ¿verdad?, en la entrada de mi casa, no importa quién la está haciendo, es solo que se opone al paso de la corriente, ¿sí? Es algo general. Cuando decimos resistividad, pues ya vamos específicamente a materiales, ¿verdad? Un alambre de cobre, bueno, se va a poner, por darle números, como le decía, porcentajes, un 1%, ¿verdad? Un alambre de oro se va a oponer 0.5% a que pase corriente. Y un alambre de plata, digamos, 0.1% a que pase corriente. Entonces, ¿por cuál va a pasar más corriente? Por la plata, ¿verdad? ¿Cuál se opone más? El cobre, ¿verdad? Porque pasa solo, se opone 5%, digamos, o el 1% habíamos dicho. Entonces, resistividad depende del material. O sea, ya no estamos hablando de un conductor únicamente, sino del tipo de material, ¿verdad? Por su construcción atómica, al final de cuentas, ¿sí? Cobre, bueno, tungsteno, dijimos, titanio, etcétera. Todos estos que son metales, ¿verdad? O el hierro, ¿sí? Entonces, acero, ¿verdad? Esta relación también. Entonces, nosotros podemos decir que la resistividad, y por los átomos que componen a ese material, pues ya trae una definida, ¿verdad? Ya trae un valor definido, ¿sí? Entonces es una resistencia propia de ese tipo de material a que la corriente pase, ¿verdad? ok, ingeniero, ahí estamos. ¿Sí? Ahí estamos mejor. Es resistencia propia del material, ¿verdad? Y yo, pues ya, bueno, existe una tabla ya que me da los valores asociados a cada material, ¿verdad? Al cobre, la plata, ¿sí? Todos los que son metales, porque obviamente, ¿para qué voy a colocar yo ahí la madera, ¿verdad? Si yo no quiero que se oponga. Es decir, quiero que se oponga un poco, pero no que no deje pasar nada, ¿sí? Entonces, material, me refiero al tipo, ¿verdad? Según la tabla de elementos, si queremos verlo. Cobre, ¿verdad? Plata, ¿verdad? Oro, aluminio, ¿sí? Todos los materiales conductores van a tener una resistencia propia por el tipo de átomos que tienen, ¿verdad? Mientras que resistencia, pues, es general, ¿verdad? Muy bien. Continuemos acá. Entonces, con esos 4 ejemplos debemos conceptualizar, si entendemos cómo afecta cada uno, el valor de la resistencia. ¿Qué valor va a tener? Ohmios, dijimos, ¿verdad? Ohmios. Ohmios representa resistencia, la posición, ¿sí? Tengo 2 cables acá, ¿ven? 2 cables, ¿sí? Que tienen exactamente el mismo número, ¿verdad? Tienen exactamente la misma longitud, ¿verdad? Eso es lo que vamos a colocar acá. Estos cables tienen la misma longitud, ¿verdad? Voy a borrar aquí. La longitud es la misma. En primer punto, ¿verdad? La longitud. La longitud voy a decir que es la misma, miren. Longitud va a ser la misma. Un cable es de hierro
y el otro es de cobre, ¿sí? Es decir, un cable es de este material hierro y el otro es de cobre, ¿verdad? Bueno, tienen la misma longitud, pues ya eliminé esa variable que puede afectar, ¿verdad? Tienen la misma longitud. Tienen la misma área. Bueno, entonces voy a decir que los dos tienen la misma área, ¿sí? El área de acá, ¿verdad? Vamos a llamar, como está por cables 1 y 2, el área 2 y el área 1, ¿verdad? Entonces, son iguales. ¿Cómo lo coloco? Bueno, área 1 es igual a área 2. Entonces, las longitudes son iguales, ¿verdad? Entonces, coloquémoslo igual. L1 y L2. L1 es igual a L2. Las áreas son iguales, ¿sí? Bueno. La resistividad, pues, es lo que cambia, ¿sí? Resistividad 1 del cobre, ¿verdad? Resistividad 2 del hierro. La pregunta entonces es la siguiente. Me dicen a mí, o el dato que me están dando es, resistividad 2 es mayor que la 1. Entonces lo que me están preguntando es, ¿quién tiene mayor resistencia, verdad? ¿R1 o R2? ¿Sí? Según la fórmula, ¿verdad? Voy a colocar aquí la fórmula. Voy a colocar la fórmula, resistencia es resistividad por longitud sobre área. Entonces díganme ustedes, ¿cuál cable tiene más resistencia que el otro? Solo sabiendo eso que está en desigualdad, ¿verdad? Rho 2 mayor que Rho 1. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo conceptualizamos eso? ¿Cómo lo conceptualizamos? Las áreas son iguales, las longitudes son iguales, los materiales internos son distintos. ¿Quién se opone más a la corriente que el otro? El cobre, El cobre se opone más a la corriente. el hierro, El hierro. ¿Y los demás qué opinan? El hierro también. El hierro. Dicen que el hierro, el cobre es más conductor, ahí están hechos los cables, ¿no? Entonces, el hierro. ¿Por qué razón dijeron? El hierro, ¿por qué? No hay números. Observen que no necesito números para determinarlo. El hierro dijeron, ¿por qué? Porque es mal conductor o es mejor conductor. ¿Por qué lo dijeron? tiene más resistividad, que fue de lo que estaba hablando. Muy bien, correcto. ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo su compañero? Perdón que no mire el nombre ahorita, pero solo tengo la diapositiva. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Ro2, ¿verdad? Acostumbramos a nombrar las letras griegas como son Ro2, ¿verdad? Ro2 mayor que Ro1, ¿sí? Entonces, si ustedes ven eso, la forma de determinarlo es fácil. ¿Por qué fácil? No porque yo les diga, sino es fácil. Si ustedes saben que la longitud de los dos es igual, no va a cambiar. Si ustedes saben que el área de los dos es la misma, entonces el que está cambiando es este, miren. Este es el que está cambiando. Y si a ustedes les están diciendo que el 2, ¿verdad? El del hierro es mayor, aunque no me lo estén diciendo aquí, yo debo colocarlo, ¿verdad? El del hierro es mayor que el del cobre, entonces pueden colocarle ustedes un número a la resistividad, ¿verdad? Solo por ejemplo, si yo le coloco al hierro 4 por longitud por área y le coloco al cobre 2 por longitud por área, ¿cuál producto va a ser mayor? El hierro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, no necesito tener los valores reales. Yo sé que el 2 es mayor que el 1. Pude haber colocado 4 y 3 abajo. Pude haber colocado 2 y 1. 1 o 0.5 abajo. De todas formas, hubiera determinado que el hierro gana. Porque es el que está variando, ¿verdad? Y acá es proporcional, ¿verdad? Es un producto Rho por longitud. Y no cambiaron
nosotros, entonces R2, ¿verdad? R2 tiene mayor resistencia. Yo estoy buscando quién tiene mayor resistencia. Entonces R2 tiene mayor, ¿verdad? Mayor resistencia que R1, ¿sí? Esa es la respuesta, ¿sí? Con ese análisis. ¿Estamos claros en eso todos? Sí, sí, no, regresamos ahí. Caso número 2. Tengo siempre R1, R2, ¿verdad? Aquí vamos a plantear entonces igual esto, ¿verdad? Vamos a plantearlo. La pluma. Bueno, voy a decir que estos dos cables son de, bueno, de hecho son de cobre. Resistividad 1 de cobre, resistividad 2 de cobre, ¿sí? Voy a decir que las áreas son iguales otra vez, ¿sí? Área 1 es igual al área 2, área 1, área 2, lo coloco otra vez aquí, igual área 2, ¿sí? Voy a decir que longitud, ¿verdad? L2 es mayor que L1, ¿verdad? Obviamente el gráfico me lo dice. Entonces, ¿cuál tiene mayor resistencia? ¿Cuál tiene mayor resistencia ahora? ¿R1 o R2? Y me están diciendo que la longitud 2 es mayor que L1, ya lo sé. ¿Sí? ¿Quién tiene mayor resistencia? Coloquemos la fórmula otra vez. R2. R2 tiene mayor resistencia. Coloquemos la fórmula siempre, gracias. ¿Los demás qué opinan? ¿También R2? Longitud. ¿Y eso en qué repercute a la ecuación? ¿En qué afecta? A que la resistencia sea mayor. Sea mayor. Verifiquemos acá. ¿Longitud es la misma? Sí. ¿El área es la misma? No, la longitud no es la misma, ¿verdad? Ahí está mal esto. ¿El área es la misma? Sí, ¿verdad? Área es la misma. ¿Resistividad es la misma? Sí, porque los dos alambres son de cobre. Aquí no hay que suponer que, bueno, como el otro es más largo y que la resistividad entonces tiene que ser mayor. No. ¿Y están hechos de cobre los dos? Sí. ¿Tienen un valor único esa constitución atómica? Sí. Entonces, son iguales, ¿verdad? Son iguales. ¿Quién está cambiando? Longitud. Entonces, yo puedo suponer nuevamente que yo tengo esto que es constante, ¿verdad? Entonces, varío la longitud. La longitud podría decir yo que es el doble de L1, ¿verdad? Entonces, 2. Y en la otra voy a tener solo 1. Entonces, va a ganar el que tiene más longitud, ¿verdad? ¿Sí? Así lo puedo visualizar siempre, ¿sí? Va a ganar el que es más grande en longitud porque el producto es proporcional arriba, ¿sí? Es proporcional. Entonces, en resumen, yo digo aquí, R2 es mayor que R1, ¿verdad? Tiene mayor resistencia que la R1, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Si no hay duda, ¿sí alguien va a opinar? Y justamente ahorita vamos a ver el caso de áreas, ¿verdad? Planteemos este entonces. Longitud 1 y longitud 2 son iguales, ¿verdad? Longitud 1 es igual a longitud 2. Es cobre siempre, ¿verdad? 1. Esta es la 2, ¿verdad? Voy a borrar que no se ve bien. Que salga mejor. 2. Resistividad 2 de cobre, ¿sí? El área ya está ahí. En el gráfico se logra ver, ¿verdad? Pero el área 1 es mayor que la área 2, ¿sí? Lo coloco aquí, área 1 mayor que área 2. Es lo mismo que está acá, miren, área 1 mayor que el área 2, es decir, el área 2 menor que el área 1. Es lo mismo, solo que cambiamos el signo de desigualdad. Bueno, entonces volvemos a colocar nuestra ecuación, ¿verdad? Resistencia igual resistividad por longitud.
sobre área. Y planteamos lo mismo, ¿verdad? Vamos a plantear acá R1, ¿verdad? O R2. ¿Quién tiene más resistencia según eso y la ecuación? R2. R2 tiene más resistencia que R1. Sí, ¿Por qué motivo? porque es menor el espacio donde puede fluir la electricidad. Es menor el espacio. Correcto. Esa es una buena definición. ¿Los demás estamos de acuerdo? ¿Estamos claros con lo que indicó su compañero? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces coloquemos acá R2 mayor que R1. ¿Sí? Si lo queremos ver con la ecuación, puedo decir lo siguiente. Longitud no cambió, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer siempre. ¿Qué es lo que no cambió? Longitudes son iguales y las resistividades son iguales. ¿Qué cambió? El área. Ah, bueno. El área 1 es mayor, ¿verdad? Eso quiere decir que yo voy a colocar acá el siguiente análisis, si lo quiero ver así. Si el área 1 es mayor, pues yo voy a decir Rho y L no cambiaron, ¿verdad? Pero si el área 1 yo supongo que es de 4, pues lo que esté aquí arriba dividido 4 va a dar un número, ¿sí? Pero esta área 2 yo puedo suponer que tal vez es la tercera parte, ¿verdad? Es decir, 1. Entonces eso dividido, esa pequeña área, me va a dar un número más grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese número más grande quiere decir que la resistencia es más grande, porque eso me va a dar resultado aquí, ¿verdad? La resistencia es más grande, ¿sí? Entonces, resistencia 2 es mayor que R1, ¿verdad? El cable más angosto, como dijo su compañero, si lo vemos con agua o lo vemos con corriente eléctrica como tal, va a pasar menos que en esta área, ¿verdad? Aquí va a pasar menos corriente siempre que acá, sea que lo conceptualicemos como corriente eléctrica o como corriente de H2O, ¿verdad? Va a pasar más en la tubería más gruesa, ¿verdad? Más grande en diámetro. Entonces, ¿quién gana? Pues R2 se opone más a que pase, ¿verdad? Va a tardar más tiempo en que pase la misma cantidad de agua si lo vemos así. Entonces, es correcto aquí R2 mayor que R1. ¿Alguna duda de ese? ¿No hay dudas de ese? ¿No? Veamos entonces la última variable que no está en la ecuación. Aquí no me va a servir la ecuación, ¿sí? No me va a servir, pero puedo determinarlo, ¿sí? Área 1, tenemos acá área 1 y voy a tener área 2. Área 1 es igual a área 2. Longitud 1 es igual a longitud 2. Resistividad del cable 1 es de cobre y resistividad del cable 2 es de cobre, ¿verdad? Todas son iguales, ¿sí? Todas. Entonces, aunque yo quisiera usar la ecuación, ¿verdad? Esto, las dos me van a dar el mismo valor aquí. ¿Quién gana? Pues ahora está el otro factor que no existe en la ecuación, es la temperatura, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿quién tiene más resistencia? ¿El cable 1 o el 2? Y me están diciendo que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. ¿Quién tendrá más resistencia? ¿Qué piensan ahí? ¿Qué podrían responder? ¿Cuál? T1, si no soy mal. T1. R2. O Yo me voy a T1 también. T1, es decir, el cable de R1 tiene mayor resistencia que R2. Sí. Pues no tiene mayor temperatura que T2. Creo que entonces su punto de calor es más alto, supongo. Ah, ¿y eso en qué afecta? ¿O cómo cree usted que afecta En que sea más? que no se calienta tan rápido. Muy bien, no se calienta.
Entonces, si lo vemos con temperatura, obviamente, porque está más elevado, el cable 2 se calienta más que el 1. Y eso les hace suponer que el cable 1 se opone más a la corriente que el 2. Yo diría que es el T2 el que se opone, por eso produce el calor. Por eso produce el calor. Pero recordemos que estos cables nadie los está energizando ni con voltaje ni corriente todavía. ¿Cómo podríamos determinar? Yo digo que T1 tiene resistencia mayor, porque si estuviera más caliente, por así decirlo, las moléculas se excitan más para correr más rápido por el cable. Muy bien. Pues ahí toca un punto bastante importante, ¿verdad? Y los otros conceptos que han dicho sus compañeros también son válidos en cuestión de temperatura, pero no definen realmente si está pasando más corriente o no, ¿verdad? Veamos acá. Si ustedes recuerdan, pues yo les indiqué que cuando cortamos aquel trozo, ¿verdad? La sección de cable de 10 centímetros, ¿verdad? Volvemos a ese ejemplo. Lo coloco encima de mi mesa, ¿verdad? Yo les decía, no, y bueno, hay electrones que se mueven hacia arriba, ¿se recuerdan? Hay electrones que se mueven hacia abajo, electrones que se mueven en diagonal derecha superior, diagonal inferior izquierda, se cancelan, ¿verdad? Los que se mueven a la derecha también a la izquierda, se cancela. Entonces decíamos que no había corriente en el cable, ¿verdad? Porque no hay una presión, ¿verdad? No había voltaje, no estamos conectándolo. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que dijo su compañero? La temperatura hace que se muevan más las partículas. Entonces, con ese concepto de que la temperatura hace que se muevan más las partículas, ¿cuál cable tiene más resistencia que el otro? La temperatura hizo que se movieran más las partículas. Es decir, las partículas se están moviendo más en T2, en el cable 2, que en el 1. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo en eso? Se hace que entre más se mueve, más rápido se cancelan. Y no, o sea, los dos son neutros, ahorita siguen siendo neutros, pero ya indicamos por lo menos ahorita que entre más temperatura, más se mueven las partículas. Con base en ese concepto, ¿quién de los dos tiene más resistencia que el otro? Entonces sería R1 el de más resistencia. Se opone a que pasen los electrones. Ajá. Ajá. ¿Y los demás qué opinan? ¿Están de acuerdo? Recuerden que una vez entendamos este concepto, pues ya no es necesario verlo ni estudiarlo ni en el otro trimestre ni en el siguiente, porque debería ser algo que no se debe olvidar, ¿verdad? Sí, es algo que no debería olvidar. Sí, no es que lo memoricemos, pero si entendemos ahorita qué es lo que pasa, pues después ya vamos a hacer circuitos en el otro curso, pero ya solo me dicen calcule cuánta resistencia hay. Bueno, hay tantos. Calcule cuántos amperios hay tantos. Se vuelve mecánico todo, pero no podemos vivir siempre con todo lo mecánico si no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si yo sé que la temperatura del cable 2 es mucho mayor que la temperatura del cable 1 y que con la temperatura se mueven más las partículas, coincidimos con lo que dijo su compañero. T1 hay mayor resistencia al paso de corriente o en T2, o en el cable 1 o en el 2, valga la aclaración. Igual en T1. T1, la mayoría dice T1. ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Es importante que siempre opinen, ¿verdad? Ya sea en el chat o, bueno, ahorita vamos a ver si alguien opinó en el chat. Creo que opinaron por acá y no había contestado, perdón. Bueno, no sé el comentario. Tal vez por la hora no recuerdo ahorita, perdón. Bueno, y si quieren concluyamos en este cable. Lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿sí? Bueno,
¿En dónde es más fácil que ustedes pasen? ¿Verdad? En un salón, ¿verdad? Donde estén 20 alumnos sentados en su escritorio, o que los 20 estén parados y dando vueltas por la entrada, y ¿en dónde se les hace más fácil pasar a ustedes? Correcto. Están sentados. Correcto. ¿Quién les ofrece más oposición? La gente, ¿verdad? Que está parada. ¿Sí o no? Los empujamos a todos y pasamos. Pero les cuesta más empujarlos a ellos que pasar libremente por el salón donde están sentados todos. Ah, sí, es más difícil, pues. Entonces, si en la temperatura 2 todas las partículas están agitadas, ¿me van a dejar pasar? No. ¿Me va a costar más pasar? Sí, voy a tener que empujar a todos, ¿verdad? Como que yo fuera en la calle o una avenida principal, y hay mucha gente, entonces yo tengo que andar sorteando a la gente, ¿verdad? Para poder pasar, mientras que cuando es hora laboral, 8 o 9 de la mañana y está todo vacío, yo paso caminando y nadie me hace obstáculo. Entonces, si la temperatura hace que se muevan las partículas más inestablemente, ¿verdad? Es decir, ahora multipliquemos, ¿verdad? Si hay 100 personas en el salón y todas se pararon, no me van a dejar llegar a la esquina, ¿verdad? Si mis cosas están en la esquina, ¿verdad? Del salón. Entonces, la temperatura, aunque yo no aplique voltaje ni corriente, hace más inestables las partículas por el calentamiento. Entonces, siempre que haya más temperatura, ese conductor se va a poner más a que pase yo, ¿verdad? A que pase la corriente. Entonces, ¿quién tiene más resistencia que el otro? T2. T2. T2, ¿verdad? Entonces, todos estamos de acuerdo que T2, entonces. ¿Sí? Todos de acuerdo, T2, ¿verdad? Entonces, observen que es interesante ese efecto porque no está contemplado en la ecuación, ¿sí? Vimos los 3 casos de la ecuación, sí, pero la temperatura afecta, ¿sí? Entonces, por eso cuando ustedes quieren medir un dispositivo, les dicen, bueno, desconecten las fuentes de alimentación, extraiga el dispositivo, ¿verdad? Si ustedes han visto eso o tienen noción, quita el dispositivo completo, sáquelo del circuito y mídalo afuera, ¿verdad? Porque si ustedes vienen, toman un medidor, lo ponen en resistencia eléctrica de ohmios, miden, pero está energizado con cantidad X de voltaje, pasa corriente, se está calentando también el dispositivo. Entonces yo voy a medir tal vez 100 ahí, y cuando todo está apagado, me va a medir, qué sé yo, 60, ¿verdad? ¿Sí? Porque ese era su valor real, 60. Pero como yo lo medí cuando está elevado en temperatura, me va a medir mayor oposición, ¿verdad? Mayor resistencia. Entonces, esos son factores también que hay que considerar. ¿Qué más podemos sacar acá, verdad? O resumir acá con esos 4 ejemplos. Podemos resumir lo siguiente. Hay ejemplos muy simples, ¿verdad? Que uno a veces dice, no sé por qué está pasando eso, o ese fenómeno, no sé por qué es, ¿verdad? ¿Sí? Y me refiero a los cables, ¿verdad? Creo que todos hemos utilizado estos hubs, ¿verdad? O estos cables también de conexión USB para hacer una extensión, ¿verdad? Ya sea para una cámara web o para una memoria, etcétera. Pero muchas veces lo que hace la gente es conectar 2, 3 extensiones USB, conecta una cámara web y ya no se ve, ¿verdad? Ya no funciona. ¿Por qué? Porque no consideraron este efecto, ¿verdad? Longitud. ¿Sí? Ustedes triplicaron la longitud de los cables, están triplicando la resistencia eléctrica. Entonces los datos van a tener más oposición, le va a costar más llegar, o ya no llegan al dispositivo, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué? Pero si la cámara está nueva, no estamos considerando estas nociones básicas, ¿verdad? Longitud más resistencia, y por eso venden los famosos cables, ¿verdad? De 3 pies, 15 pies o 10 pies, pero que traen amplificación para conectar un dispositivo USB, ¿verdad? ¿Por qué? Cable como tal puede hacer una extensión de 10 metros, pero no va a funcionar el dispositivo. Es por la longitud, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es regenerar la señal con esos otros cables, y por eso a veces uno se pregunta, ¿me está fallando ese dispositivo? Pero si está nuevo,
porque yo quiero hacer una gran extensión y por no comprar ese cable para amplificar la señal, y no va a funcionar, ¿verdad? De hecho, creo que ya con una extensión, ustedes colocan una cámara web y pues a veces ya no funciona, ¿verdad? Porque no hay mucha resistencia y los datos ya no llegan, tienen poco nivel de voltaje, ¿verdad? Y se reduce más a través del cable, ¿sí? Entonces son conceptos que se pueden ir viendo ahí, ¿verdad? Aplicaciones reales que suceden, ¿verdad? De hecho pasa lo mismo con extensiones de corriente alterna, ¿verdad? Podemos tener una extensión y queremos darle la vuelta a la manzana y pues ya no llega a energizar bien, ¿verdad? Ya no llega a energizar bien porque hay mucha resistencia en los cables, ¿verdad? Por el material también. Porque una extensión no me dicen, miren, esta extensión eléctrica es de cobre. No, ¿verdad? Eventualmente pues es el material que más cobre, ¿verdad? Pero no consideramos eso, ¿verdad? Ahí. Entonces no hay duda con esos 4 ejemplos cómo puede afectar todas esas variables a mi valor de resistencia final, que es en ohmios. ¿Alguna duda? ¿No hay duda? Muy bien. Continuamos entonces. Todavía tenemos algunos minutos. Resistividad en el sistema internacional. ¿De dónde sale la resistividad? Bueno, observen acá en esa figura que está denotada como 311. Nos dice que hay un pequeño cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Es decir, arista 1 centímetro. ¿Sí? O bien cada una de las caras 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces es un pequeño cubo de 1 centímetro. A raíz de eso, pues yo tomo ese pequeño cubo de un material y obtengo entonces las dimensiones, ¿verdad? O las unidades de la resistividad. Entonces es otra derivada, ¿verdad? Es otra unidad derivada, ¿sí? Porque yo sé que la resistencia, pues, es la posición, pero ¿cómo la mido? En ohmios, ¿verdad? La resistividad, ¿en qué se mide? Pues tiene que tener su propia unidad, ¿verdad? Longitud, pues ya sabemos que son metros, ¿verdad? Pero para la resistividad se toman centímetros. Área, ya sabéis que es un longitud al cuadrado, pero tomamos centímetros al cuadrado porque me estoy basando en el cubo, ¿sí? En el pequeño cubo. Entonces, resistividad tiene su propia fórmula, miren. Y obviamente solo estoy despejando la fórmula principal de resistencia, ¿verdad? Pero para verlo acá, tiene su propia fórmula, observen, es resistencia por área sobre longitud. Entonces ahora sí ya se entiende que la resistividad es una resistencia, ¿verdad? Es una resistencia propia del material, ¿verdad? Es una resistencia propia del material. ¿Y de dónde viene? Pues al final despejamos la ecuación anterior, ¿verdad? No quiere mayor ciencia, ¿verdad? Rho L sobre A. Entonces paso a multiplicar A, divido L y entonces me quedo resistividad acá, ¿verdad? Lo mismo que está acá, lo mismo que está acá. Solo estoy despejando, ¿sí? Pero eso conlleva a que tiene una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? Ohmios por centímetro, ¿sí? Ohmios por centímetro. Si ustedes revisan el libro, pues aparece resistividad también en milésimas de pulgada, ¿sí? Aparece como 1000 circular. Si les da curiosidad, revisen el libro y aparece resistividad en mils, ¿verdad? Milímetros, es decir, milésimas de pulgada circulares, ¿sí? Entonces, si les da curiosidad, pueden revisar. Existe resistividad en milésimas de pulgada, pero es un poco más amigable trabajarlo aquí con centímetros, ¿verdad? Entonces, las unidades de resistividad son ohmios por centímetro. Y acá está todo cómo quedó al final de cuentas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta. Dice ohmios porque la resistencia se mide en ohmios, centímetros cuadrados porque el área se mide en centímetros cuadrados y la longitud se mide en centímetros. Entonces, ahí es donde cancelamos el centímetro y ohmios por centímetro, ¿sí? ¿Alguna duda entonces de dónde se obtiene el valor de resistividad de un material? ¿No hay dudas de eso? Ok, si no hay alguna duda, continuamos. Esta es una tabla que me muestra entonces resistividad de los materiales. Observen que la resistencia es muy baja, no piensen que los átomos pues también tienen resistencias de 1000, 2000, no, ¿verdad? Son muy bajas, entonces.
La plata, no importa qué tipo de material sea, pues 1.6 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ohmios por centímetro, ¿sí? Cobre 1.723, que es lo que más se usa. Oro 2.443, ¿verdad? ¿Sí? Aluminio 2.825. Tungsteno, ¿verdad? Decíamos 5.4. Y hay una que es carbono, ¿verdad? 3.500 por 10 a la menos 6. Es decir, 0.003 ohmios por centímetro. ¿A qué se refiere eso? Observen que es por centímetro, ¿sí? Entonces, si ustedes están diciendo, ¿verdad? Ohmios por centímetro, esto, la plata tiene 1.6 por 10 a la menos 6, es decir, microohmios por cada centímetro. Cuando ustedes van por 2 centímetros del cable de plata, pues ya tengo el 3.2 microohmios, ¿verdad? Entonces, así se va incrementando la resistencia con la longitud. Esa es la razón de ser también, ¿verdad? Así se va incrementando, ¿sí? Ohmio por centímetro. Entonces, una cantidad de resistencia por cada centímetro del material, ¿sí? Entonces, el carbono es mucho más resistivo, ¿verdad? Tiene más resistividad que la plata. Entonces, el mejor conductor aquí podemos decir la plata, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda de esa tabla? Pueden revisar ahí esos datos. Acá hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? Donde se aplica únicamente conversiones, ¿verdad? Realmente no tiene nada complicado las conversiones, pero puntualmente el ejemplo dice, determina la resistencia de 100 pies de alambre, ¿verdad? Telefónico. O sea, no son ejemplos fuera de la realidad. 100 pies de alambre telefónico, estamos hablando de 30.48 metros aproximadamente, ¿sí? De cable telefónico. Número 28, dice, es decir, me dan un diámetro de ese cable, 0.0126 pulgadas. ¿Qué hacemos? Pues la longitud son 100 pies. La trasladamos a centímetros porque yo quiero determinar resistencia y la resistividad está en centímetros. Entonces acá está la conversión. Si se dan cuenta, 100 pies, 12 pulgadas, 2.54 centímetros, obtenemos 3.048 centímetros, ¿sí? O 30.48 metros. ¿Sí? Distancia. Bueno, ese es diámetro, perdón. El diámetro en pulgadas, pues lo debo pasar a centímetros, ¿sí? Porque yo quiero encontrar el área. No me están dando el área del cable, ¿sí? Sin embargo, me dan su diámetro. Bueno, 0.0126 pulgadas, lo traslado a centímetros, me queda 0.032 centímetros. Bueno, ese es el diámetro, ¿sí? Entonces recordemos el área del círculo, ¿verdad? Pues no está de más recordarla. El área del círculo, ¿verdad? Colocamos acá el círculo, es pi r cuadrado, ¿sí? Pero yo sé que el diámetro es 2 veces r, ¿verdad? Es decir, radio es igual a diámetro sobre 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sustituyen ellos acá pi por diámetro sobre 2, que es radio al cuadrado. Entonces queda pi d cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esta expresión que está acá. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren, pues dividan diámetro sobre 2, 0.016 centímetros, y pues ya solo hacen pi r cuadrado, ¿verdad? Solo hacen pi, ¿verdad? Por r cuadrado, que es lo mismo, ¿verdad? Solo cambiamos y manipulamos algo algebraicamente aquí arriba, aquí a la derecha, ¿verdad? No hicimos otra cosa, solo con variables. Muchas veces, ¿verdad? Como lo vimos en la mañana, pues es mejor trabajar con variables y pues usamos cada vez menos calculadora o todo es más exacto a veces, ¿verdad? Bueno, área, entonces me queda 8.04 por 10 a la menos 4 centímetros cuadrados. Voy entonces ahora y lo que yo quiero es resistencia eléctrica. Uso mi fórmula de resistencia eléctrica y ya encontré la resistividad porque ya la tenía, ¿verdad? Dice cobre, ¿sí? De hecho aquí no dice que es cobre, ¿verdad? Pero es un cable de cobre, ¿sí? Alambre telefónico, cobre. Entonces vamos a la tabla, ¿verdad? Busco el cobre, 1.723 por 10 a la menos 6. Regreso acá, 1.723 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ohmios por centímetro,
tengo la longitud acá, ρ por L, ¿verdad? Centímetros sobre área. El área también ya la tengo en centímetros cuadrados. Y observen lo que me da, 6.5 ohmios. ¿Sí? Quiere decir que 30 metros de cable de cobre ya me provocan 6.5 ohmios de oposición al paso de corriente. Hagámoslo por 60 metros, ¿verdad? Dupliquémoslo. 62 metros. Y 61, ¿verdad? 61 ya estamos duplicando. Tendríamos 13 ohmios, ¿verdad? Ahora hagámoslo con 100 metros, ¿verdad? Tendríamos aproximadamente, bueno, eran 13, 19, ¿verdad? Casi 20 ohmios, ¿sí? Tendríamos 19.5 ohmios, ya casi 20 ohmios al utilizar 100 metros de cable. Entonces ahí es donde viene esa parte que les decía, la longitud va a afectar mucho, ¿sí? Yo puedo hacer extensiones como me dé la gana y de hecho también hay mucha gente que lo hace y lo hace mal, ¿verdad? Hay gente que tal vez se dedica a negocios de audio que lo sabe hacer muy bien, ¿verdad? Qué sé yo, eventos, fiestas, etcétera. Pero hay gente que, bueno, dice voy a conectar la bocina y quiero que llegue hasta la otra esquina de este salón, pero entonces voy a hacer solo un cableado bien largo y cuando miran, pues suena muy poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese cableado me está provocando resistencia y se opone entonces al paso de corriente, que esa corriente ahora es una señal de audio, ¿verdad? Entonces afecta mucho, ¿verdad? No es solo de venir, conectar, hacer una extensión y pues debe funcionar del otro lado. No, ¿verdad? No se considera ese efecto de la resistencia. Los que saben, pues sí lo van a considerar y los que no, pues solo lo cablean y van a estar batallando ahí, ¿verdad? Que no suena mucho o que cualquier problema o que se está calentando, no sé, ¿verdad? Muchos inconvenientes por no considerar esa longitud, ¿verdad? De cobre, observen entonces de cobre 6.5 ohmios. Y recuerden que ustedes están hablando de cable telefónico, solo una línea, ¿sí? Cuando ustedes ya están agarrando las dos líneas del cable telefónico, ya tengo 13 ohmios en 30 metros, porque en ida y vuelta están 6 en cada cable, ¿sí? 6.5 en cada cable, porque es un par de cables, ¿verdad? Es un par de cables, ¿sí? ¿Alguna duda del ejemplo? ¿No hay duda del ejemplo? Solo una pregunta, ingeniero. ¿No? En ese caso que nos dijo sobre el cable cuando no llega, el, por ejemplo, el de la bocina, ¿verdad? Uh-huh. En ese caso, cuando ya no llega suficiente sonido del otro lado del salón, ¿qué se Ajá. podría hacer para solucionar ese problema ahí? Bueno, lo que puede hacer ahí es, aquí hablamos de circuitos, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer es arreglos de cableados serie y paralelo, ¿verdad? O colocar las bocinas en serie y en paralelo, ¿sí? O sea, por eso los sistemas dan Ingeniero, creo que lo perdimos, ingeniero, lo perdimos. Sin embargo, ustedes deben hacer el arreglo, ¿verdad? Deben hacer el arreglo de ¿cómo se llama? Deben hacer ese arreglo de cableados para que no sean tan extensos, ¿verdad? No sean tan extensos porque la resistencia sí va a afectar. Y aparte de eso, pues yo podría conectar más cantidad de cables, ¿verdad? Ahí hablamos de circuitos. Si yo conecto 2 cables en paralelo, reduzco la resistencia. Si conecto 4, la reduzco a 1/4 todavía, aunque sea la misma longitud. Entonces puedo hacer arreglos de cables, ¿verdad? Pero ahorita no hemos visto esa parte
circuito serie paralelo, ¿verdad? Como para determinar cómo bajar la resistencia, ¿sí? Sí, adelante, Brian. ¿Qué tal? Ingeniero? Fíjese que se le había quedado congelada el audio, entonces Oh, no perdón, escuchamos ¿hasta qué como parte me una vieron parte de lo entonces? que dijo hasta lo de que cuando empezó a hablar sobre que había que cambiar el cableado y etcétera, etcétera. Ah, bueno, está muy bien, entonces, gracias. Les decía que hay que cambiar entonces el cableado, ¿verdad? Pero a veces hay cable que es más caro porque tiene menos resistencia. Y lo que busca la gente a veces pues es economizar. Pero si lo vemos en funcionalidad, buscar el cable que tiene menor resistencia, ¿sí? Aparte de eso, no sé si ustedes han visto que la mayoría de cable pues viene como en pequeños juegos de alambres. No sé si lo han visto. No son sólidos, sino estos cables de bocinas vienen como en un montón de conductores bien delgaditos, trenzados, ¿verdad? No sé si los han visto. Déjenme ver Sí. si tengo aquí, déjenme ver si tengo aquí una imagen, ¿verdad? Para ver rápido ese. Los cables, ¿verdad? Internamente hay cables y le llaman, bueno, los cables de conexión eléctrica son sólidos, ¿verdad? Pero los otros tienen muchos cables dentro, ¿verdad? Vamos a ver aquí esta imagen. Y se deja, sí, aquí lo vamos a ver. Nuevo. Vamos a colocar aquí en. Bueno, lo vamos a colocar así rápido en la pizarra. Solo para mostrarles esa parte. Y tal vez algunos ya tienen el concepto, ¿verdad? Del circuito en paralelo. Pero les vamos a hacer aquí rápidamente qué tipo de cableado, ¿verdad? Creo que ahí ya se ve. Este cableado, ¿verdad? Lo voy a hacer un poco más. Lo voy a hacer acá, ¿verdad? Una nueva página. ¿Sí? Si vieron, observen cómo es, ¿verdad? Tiene un montón de cables adentro, ¿sí? Pero nosotros solo venimos, a veces entorchamos y conectamos, bueno, lo que sea, ¿verdad? Sí, el cable es así, ¿sí? Pero observemos que trae un montón de cables, es decir, realmente, pues acá habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé, hasta 20, 30 cables hay ahí, ¿verdad? Entonces cada uno de esos cables yo lo puedo representar con el símbolo de una resistencia, ¿verdad? El símbolo, si ya lo vimos. Entonces ustedes pueden decir que habían 30 cables, ¿verdad? Voy a hacer signos, puntos por acá y coloco acá el cable 1 número 30 y este es el 1, ¿verdad? Todas son resistencias. Supongamos que es ese mismo cable del ejemplo anterior, ¿verdad? 30 metros, ¿verdad? Es decir, 100 pies cada cable, 100 pies cada pequeño cablecito, ¿sí? 6.5 ohmios hay acá, ¿verdad? En los 30, ¿sí? 6.5 ohmios en los 30, en cada uno hay 6.5 de estos, ¿verdad? Y acá vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Hay 6.5 en cada pequeño cablecito, ¿sí? Aunque, pues no es del todo cierto ahorita porque esta área de este pequeño cable no es la misma que yo considero de todo el arreglo, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, pensemos ahorita que hay 6.5 ohmios en cada pequeño cable, entonces hay un arreglo de resistores en paralelo, ¿sí? Que cuando ustedes entorchan esto como está aquí, ustedes están uniendo todo esto aquí. Entorchan en el otro lado extremo que no se ve acá, ¿sí? El cable, digamos, estuviera aquí y trae los mismos cables aquí afuera, entorchan abajo. Entonces, ese es un arreglo de resistencias en paralelo, ¿verdad? De tal forma que yo voy a hacer 6.5 dividido 30, ¿sí? Y ese 6.5 dividido 30, entonces me va a reducir la resistencia. Lo voy a colocar acá. Y 6.5, un segundo, dividido 30, ¿verdad? Me va a dar un valor de resistencia ahora de 0.21 ohmios. Es decir, todo esto ahora tiene solo 0.21 ohmios.
ya no tiene los 6.5, aunque sean 100 pies de cable, ¿verdad? Y este, como es otro cable igual, 0.21. 21, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿verdad? Esos ohmios, yo voy a tener al final en 100 pies de cable únicamente 0.2 ohmios de pérdida o de oposición, ¿sí? Y si lo multiplico para que fueran los 100 metros de cable, entonces voy a tener solo 0.6 ohmios de pérdida en cada uno. Y toda esa pérdida la podría sumar como 1.2 ohmios, ¿verdad? Es decir, esto por 3.63, ¿verdad? 0.63. 0.63, ¿verdad? 0.63. Entonces voy a tener 1.26 ohmios al final cuando sumo de los dos, ¿verdad? Eso comparado con los 6.5 o 20 ohmios que les había dicho yo, pues ya es bastante baja, pero es por el arreglo de los cables, ¿sí? Entonces ahí baja bastante, pero ya es el propio diseño del cable, ¿sí? Entonces, conceptualizando el ejemplo anterior, pues era para ver que un solo cable que fuera sólido, ¿verdad? Que fuera un calibre 28, pero sólido, lo podríamos colocar nosotros aquí, ¿verdad? Solo para colocar esa diferencia. 28, ¿verdad? Voy a colocar acá. 28 decía el cable. Para instalación eléctrica, ¿verdad? Vamos a ver si sale aquí. Imagen y solo voy a ver si sale. Tiene que ser un cable sólido. Déjenme ver. La ventaja de ese cable, ¿verdad? Es que al final de cuentas pasa más corriente, ¿verdad? Pasa más corriente porque la resistencia se hace más pequeña y también porque el área, ¿verdad? El área sigue siendo grande, ¿verdad? Aunque esté todo ese arreglo pequeño de cables, el área sigue siendo grande, ¿verdad? Creo que aquí hay un cable, déjenme ver. Había visto un cable aquí. Voy a cortar solo una sección, una pequeña sección de ese cable, ¿verdad? Solo para que vean ustedes el cable sólido. Aquí, ¿verdad? Vamos a cortar acá. Para que veamos eso. Rápidamente. Bueno, es un pequeño fragmento de cable, ¿sí? Pero es sólido, ¿verdad? Hagamos de cuenta que es este mismo cable, pero sólido. Entonces no trae todos esos pequeños cables dentro, ¿sí? Sino es sólido. Entonces aquí se aplica eso que les decía, ¿verdad? Es un área única, ¿verdad? Porque es un solo cable, que se podría ser de medio centímetro de diámetro, ¿verdad? Un gran cable, y es sólido completamente de cobre. Y entonces ahí sí voy a aplicar los cálculos, ¿verdad? ¿Sí? Los cálculos de acá, y si hubieran sido los 100 pies, pues seguimos teniendo 6.5 ohmios, ¿verdad? En 100 pies de cable. Pero ya en los 100 metros de cable, pues es el triple, ¿verdad? 19.5 ohmios por cable. Entonces duplicamos el cable. Vamos a tener esa pérdida ahí, ¿verdad? Duplicamos el cable. Tendríamos entonces casi 40 ohmios de pérdida, ¿verdad? ¿Sí? Tendríamos que 49, ¿verdad? Ohmios de pérdida en 100 metros de cable, porque es un par, ¿verdad? Es un par que vamos a tener ahí, que va a estar más o menos así, ¿verdad? El par, ¿sí? Entonces sí afecta, los cables pues ya vienen diseñados un poco mejores para que haya menos resistencia, ¿verdad? El área se sigue manteniendo, ¿verdad? El área no va a cambiar, ¿sí? El área efectiva va a ser eso, va a ser esto, aunque yo tenga aquí 50 cables pequeños, ¿verdad? El área efectiva se va a mantener, ¿verdad? Porque esos pequeños vacíos entre los cables, pues se desprecian. Sin embargo, la resistencia, ¿verdad? Baja, ¿sí? Y la corriente aumenta, ¿sí? El paso de corriente aumenta porque el área es mayor, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos por lo menos un poquito más claros en esa parte. ¿Sí?
Bueno, si quiere, lo vamos a dejar hasta aquí. El proyecto ya está publicado también, ¿verdad? De circuitos.